Ser guardia de prisión no es fácil. Tienes que mantener el control de la rutina, de personas impredecibles, de ti mismo. En una prisión normal hay muchos factores a considerar. Afiliaciones a pandillas, contrabando, peleas y ocasionalmente intentos de fuga. Mucha gente piensa que el trabajo se trata de fuerza, de control a través de la fuerza bruta. Y sí, tal vez en algunas prisiones eso funcione, pero aquí no. Trabajo en una prisión que está por encima de una prisión normal, el lugar donde envían las cosas que no pueden ir a ningún otro lado. Cosas que no se supone que existan. Algunas de ellas solían ser personas, algunas nunca lo fueron. Algunas de ellas nadie sabe qué son, no realmente. Los científicos intentan estudiarlas, la administración intenta clasificarlas, pero al final del día todos estamos simplemente manteniéndolas encerradas y esperando que eso sea suficiente. Mi trabajo es asegurarme de que la bóveda permanezca cerrada, y hago esto a través de una rutina estricta y siguiendo mis pautas al pie de la letra. Cuando empiezas aquí, hay un prisionero que se le asigna a cada persona nueva, el faseador. Al mirar dentro de su celda verás un hombre de unos 40 y tantos años, con un aspecto tan ordinario como siempre. Sin embargo, periódicamente destella con una luz brillante y parpadea, se teletransporta a otra sección de la celda. Fue atrapado jugando con tecnología de teletransportación, y por la falta de uso en esta instalación, imagino que todavía está lejos de ser perfeccionada. Aquí hay un recordatorio de las consecuencias de incursionar demasiado lo desconocido. Sería extrañamente relajante de ver si no fuera por los gritos horribles durante y después de que parpadea, aunque a veces son solo sollozos ahogados cuando está exhausto, así que no es tan malo de ver entonces. A veces tiene suerte y no parpadea durante unas horas o incluso un día, pero algunos días son malos cuando es simplemente continuo. Con lo impredecible e inestable que es, a veces simplemente desaparece. La celda vacía nos alertará si se ha ido por mucho tiempo y se envía a alguien a investigar. En realidad, nunca sale de la celda, ni una sola vez se ha teletransportado fuera de la habitación, ni mucho menos de la instalación. Con lo que sé que reviste en las paredes es efectivo, pero es lo que nosotros hacemos lo que se observa. Cuando me alertaron, esperé afuera y observé, anotando cualquier anomalía hasta que parpadeo de regreso. Pero algunos de los nuevos reclutas más proactivos, los que buscan probarse a sí mismos, entran armados y listos. Los afortunados se llevan el susto de las vidas y el hombre parpadea de regreso con un destello repentino, asustando al novato verde. A donde sea que vaya el faseador, lo que sea que vea, debe ser horrible. Hubiera pensado que simplemente parpadeaba fuera del tiempo, retrasando cuando nos aparece en la instalación. Pero la mirada en sus ojos después de un parpadeo retrasado cuenta 1000 historias, unas que nunca compartirá. El resultado de desafortunados cuando un guardia se para donde el faseador aparece, sin falta el contacto con una entidad que parpadea, aunque sea solo rozar su brazo al volver, siempre favorece al que parpadeó. El guardia simplemente explota en una enorme niebla roja. Como conseguir personal de limpieza adentro es una imposibilidad, el faseador tiene que limpiarlo. Mirando hacia atrás, todo esto se siente como una prueba para ver si un guardia está listo para manejar las rarezas contenidas aquí. Una prueba de fuego para los nuevos reclutas. Ser demasiado pasivo puede llevar a una catástrofe. Ser demasiado proactivo también puede llevar a una catástrofe. A veces, incluso un término medio puede ser perjudicial. Te prueban todos los días con tus habilidades de toma de decisiones en fracciones de segundo, y se siente como si así es como nos evalúan en nuestra respuesta. El faseador es uno de los muchos prisioneros peligrosos por las circunstancias, una repercusión de incursionar demasiado en aguas no exploradas y ser castigado eternamente. Sin embargo, algunos prisioneros son peligrosos por elección. En la sociedad, hemos oído hablar de personas que se empujan a sí mismas hacia grandes hazañas, arqueros que pueden dar en el blanco y luego partir su flecha con una segunda, levantadores de pesas equipados al máximo, arrastrando pesos que igualan a grandes vehículos. Pero ¿qué pasaría si alguien lo llevara más lejos? El prisionero X tiene una larga lista de protocolos. Para simplificarlo,
Esencialmente convirtió su cuerpo en un arma viviente. Química, biológica, tecnológica y mentalmente, incursionó en cada extremo para convertirse en la persona más peligrosa viva. A través de múltiples cirugías, los científicos aquí han eliminado una gran parte de sus armas internas y contingencias. Sin embargo, todavía tiene muchas que simplemente no se pueden deshacer. Su piel es casi irrompible, endurecida por medios que nuestros científicos todavía están tratando de descifrar. Los prisioneros a menudo tienen un tema recurrente de no hablar, por lo que todavía hay mucho desconocido para nosotros. Pero esto lo hace resistente a las pistolas Taser y al fuego, nuestros recursos habituales para la subyugación de prisioneros. En cambio, tenemos que perforar periódicamente un pequeño agujero en su cuello. No es una hazaña fácil, con lo gruesa que es realmente su piel, y ponerle un collar con una siringa reforzada llena de suficientes sedantes para derribar a un elefante. Sin embargo, todavía necesitamos cuerpos para escoltarlo desde su celda donde necesite estar. Decir que es resistente a la autoridad es quedarse corto. Una vez intentó escapar. Esperó el momento justo en que necesitaba ser reperforado. Su piel se había endurecido lo suficiente para que su cuello resistiera la aguja lo justo para que él la apartara de un golpe, cabeza abajo, simplemente embistiendo la pared para alterar su ángulo. Tomó casi 2 escuadrones completos para finalmente someterlo, con muchas bajas. A pesar de que sus brazos están eternamente atados, todavía era competente para matar de muchas otras maneras. Afortunadamente, yo estaba en un turno diferente, pero las muertes aumentaron su seguridad e incrementaron la frecuencia con la que era perforado. Por suerte, no todos los prisioneros son estrictamente malos. Algunos están aquí por ser demasiado aspiracionales. Un hombre se sienta en una celda de baja seguridad y con lujos mínimos, que es mucho en comparación con las condiciones de vida de muchos otros aquí. Lo llamamos el Manitas, porque el título autoimpuesto de tecnomante era demasiado ridículo para que la usáramos. Al principio era una amenaza, nada demasiado amenazante, pero jugueteaba con cualquier cosa que podía tener en sus manos. Los guardias encontraban que sus comunicaciones faltaban en sus vinchas, solo para tener una extraña señal transmitiéndose a las radios de todos. Nuestras PDAs tenían de errores extraños, solo para descubrir que se envió una señal para interrumpirlas. Si bien había muchas anomalías de manera casi constante, peligrosas, potencialmente catastróficas, cuando caían en la categoría de travesuras tecnológicas, era fácil saber quién era el culpable. A menudo irrumpíamos en su celda, lo sometíamos y registramos el área y cada vez encontrábamos el arreglo improvisado que había hecho con las chatarras que había encontrado y lo destruíamos. Risitas salían entre sus grullidos mientras un guardia lo sujetaba. Sin embargo, algo que notamos fue que cuando jugaba con su tecnología, se quedaba felizmente en su habitación jugueteando. Esto nos dio una idea. Periódicamente le traíamos una pieza de tecnología rota, una laptop, tableta, teléfono, etc. Obviamente eliminábamos cualquier cosa que pudiera causar problemas, partes que pudieran acceder a Internet o simplemente quitábamos un elemento clave como el CPU. De partir de ahí se lo llevábamos bajo el pretexto de que queríamos que lo arreglara, y él jugueteaba con eso durante días, a veces semanas. Cuando terminaba, registrábamos su habitación por si se había quedado con alguna pieza, a menudo encontrándolas, y sin que él lo supiera, lo destruíamos todo. Una vez encendimos una laptop arreglada que nos había dado, agregando de nuevo la CPU y la batería, solo para que fuera un dispositivo casi completamente diferente, configurado para funciones que ni siquiera podíamos comprender. La creación del loco de la tecnología. Pero mantuvimos esta rutina porque hacer esto lo saciaba. Esto no estaba en ninguno de los libros de reglas. Nosotros, los guardias, a menudo encontrábamos nuestros propios medios a través de la observación en el terreno para idear rutinas improvisadas que hicieran nuestras vidas más fáciles. Sin embargo, un guardia no recibió el memorándum completo. Vio al Manitas como el tipo que arregla cosas y le trajo su teléfono que no encendía. A pesar de que la instalación está profundamente bajo tierra, bloqueada al máximo para cualquier señal exterior por tecnología de localización, en cuestión de horas se envió un código nuclear y casi funcionó para activar múltiples misiles. Incluso se envió una advertencia nuclear en Hawali, que externamente se informó como una falsa alarma, pero estuvimos cerca de una catástrofe real.
El guardia fue tratado rápidamente y al manita se le prohibió arreglar tecnología durante meses. Él no estaba descontento con esto. Cada vez que lo revisábamos, todavía se reía de ello, pensando en lo que hizo. Esto lo mantuvo entretenido hasta que finalmente se le permitió arreglar tecnología rota nuevamente, con muchas más restricciones a partir de entonces. Hay un prisionero con el que me gusta estar de turno. No causa problemas, no necesita mantenimiento. Solo necesito vigilarlo y anotar cualquier anomalía, de las cuales nunca hay ninguna. Esto es porque está atrapado en un estado perpetuo de estasis. La historia cuenta que se captó una señal extraña en el sótano de un edificio residencial. Cuando se envió un equipo completo a investigar, lo encontraron en este estado, fregado en tiempo. A su alrededor había una serie de tecnología extraña, computadoras unidas en formas incomplicadas y una máquina voluminosa mayormente destruida. Debido a que él no podía cooperar en ningún tipo de interrogatorio, dependía del equipo de investigación reconstruir lo que sucedió. Y vaya, encontraron una historia extraña. A través de registros en su computadora, descubrieron que él había, de hecho, encontrado el primer medio legítimo para viajar en el tiempo. Muy ilegal. Tenemos algunos prisioneros detenidos incluso por intentar comenzar ese proyecto, pero él podría haber tenido éxito. De alguna manera, descifró el código y armó la máquina desordenada que yacía destruida a su alrededor. Pero es lo que hizo con ella lo que es posiblemente la cosa más extraña que jamás haya escuchado. En lugar de regresar para hacer riquezas, cambiar un error en la vida, alterar la historia de una manera innovadora, visitar una figura histórica prolífica o ver los dinosaurios, él, en cambio, viajó en el tiempo para matar a su propio abuelo. El tipo estaba obsesionado con la paradoja del abuelo. Es extraño cómo el intelecto de nivel genio tiene una correlación con absoluta locura. Solo sabemos esto por revisar los registros en su computadora. Detalló su plan y específicamente a quién buscaba, un tal Charles Vernon. Revisamos la base de datos y se encontró la coincidencia. Charles Vernon había muerto a finales de los 40, sin registro de hijos, lo que significa que si era su abuelo, lo habían matado con éxito e impedido que naciera un padre, provocando que él se convirtiera en una paradoja. Sin embargo, no desapareció simplemente. A pesar de toda la información que pudimos encontrar, queda mucho más en el misterio. No es concluyente si el estado en el que se encuentra actualmente es debido a la paradoja, un efecto secundario del viaje en el tiempo, o autoinfligido después de obtener las respuestas que quería. También se desconoce qué pasó con la máquina, si era de un solo uso o algo que configuró para que nunca pudiera ser usado después de ello. Pero estamos trabajando duro para liberarlo. Estudió mucho y siempre se realizan pruebas sobre si podríamos revertir la condición en la que se encuentra. Porque en todos los registros no hay nada sobre cómo construyó la máquina en realidad. Así que los científicos esperan descongelarlo y sacarle esta información de una forma u otra. La ciencia está por encima de mi salario. Sin embargo, a veces imagino lo que se podría haber hecho si alguien hubiera regresado con ambición. Aunque alguien regresando con intenciones caóticas sería un pensamiento aterrador. Tal vez es por eso que nunca documentó cómo se hizo o por qué la máquina fue destruida. Una gran cantidad de deberes se dividen entre diferentes escuadrones. Lo que esto significa es que los deberes que he mencionado, que están en mi rotación, pueden aparecer con poca frecuencia o nunca para otros escuadrones. No tenemos idea de cómo se hace el criterio para esto, si es algún sistema interno de nivel de amenaza o competencia basada en grupos. Dios sabe con qué tipo de demonios tratan otros, pero espero estar en una buena rotación. Pero un deber, que es universal entre todos los grupos, es la hora de juego. Para este deber me vestí con ropa civil, codificado como muy joven, y conduje a un pueblo llamado Small Haven. Ahora, la instalación está ubicada lejos de cualquier civilización, así que este pueblo en sí no es un pueblo per se. En realidad es un nivel completo de la instalación, lo suficientemente ancho para crear un pueblo funcional y dinámico, y lo suficientemente alto para que se pudiera hacer un cielo artificial realista. Todos en el pueblo son actores, interpretando su papel 24/7, nunca rompiendo el personaje. Todo para una prisionera, una niña.
Vive con su familia, aunque técnicamente son actores, sabiendo que el pueblo no es real. Son sus parientes biológicos. En general vive la vida perfecta. Va a la escuela, juega con amigos, visita a la familia extendida que también fue trasladada al pueblo de la instalación. La razón de su detención es simple. Si se enoja, se vuelve nuclear. No de una manera hiperbólica, tiene suficiente energía interna para aplanar países enteros, en plural. Es una explosión demasiado grande para contener o aislar. Incluso si se detonara remotamente desde el punto más lejano de la Tierra, justo en el medio del océano más grande, los tsunamis devastarían grandes porciones de continentes en todas direcciones. No podemos llevarla al espacio sin arriesgarnos a alcanzar niveles de estrés que la detonarían antes de salir de la atmósfera. Así que está atrapada en esta instalación, bajo el pretexto de haberse mudado a un lindo pueblito para comenzar de nuevo. Hay contingencias establecidas para asegurarse de que nunca se vayan. Los límites exteriores del pueblo todas son fábricas abandonadas o guetos en ruinas, todos diseñados psicológicamente para hacerlos indeseables para ir. Aunque abandonado podría ser el término equivocado para usar, considerando cuántos francotiradores entrenados están estacionados 24 horas, todos armados con sedantes de largo alcance. Incluso la población del gueto son todos milicianos entrenados, gente de aspecto aterrador para disuadirla de vagar y armados hasta los dientes con contingencias. Una vez vagó cerca de los límites exteriores, sin escoltas cerca. Se informó que no estaba tratando de escapar, pero aún así implementaron un mecanismo de seguridad. Fue sometida y cuando fue encontrada por sus padres, le dijeron que se quedó dormida vagando demasiado lejos. Afortunadamente, ella se creyó eso y no ha habido un incidente desde entonces. Ella no tiene ni idea de lo que realmente está pasando y cuando fui seleccionado para la hora de juego, era mi trabajo ver cómo estaba. Cómo funciona este deber puede ser complicado. Con lo cerrado que está el pueblo del mundo real, obtener información de manera reliable hacia y desde Small Haven es difícil. De vez en cuando, un guardia tiene que hacer un juego de rol en el pueblo para revisar las cosas. A veces somos un consejero de fuera de la ciudad, enviado por la administración de la escuela para ver a todos los estudiantes. A veces somos viajeros, con problemas en el auto, así que atrapados en el pueblo por unos días. Ver una cara nueva también mantiene la fachada de la legitimidad del pueblo, ocultando el hecho de que está aislado de cualquier civilización real. Sin embargo, mi turno fue diferente. Esta fue la primera visita a largo plazo redactada y tuve la suerte de ser el primer participante. A pesar de trabajar en una instalación en la que eres probado físicamente todos los días, con algunos guardias cubiertos de pies a cabeza en cicatrices antiestéticas, he estado relativamente intacto. Aunque hay artículos dados para cuidarnos en los que hago lo mínimo, supongo que solo tengo que admitirlo. Tengo un grave caso de cara de niño. Esto no ha sido un problema, pero debe haberse notado porque se vinculó directamente con mi asignación. Fui enviado como un nuevo estudiante de secundaria, terminando la última parte del año. Se me dio un horario estricto para afeitarme y asegurarme de mezclarme. Solo destacaría como un poco mayor, pero entre la multitud me mezclaba lo suficientemente bien. Los departamentos de educación estaban mezclados a través de todos los años, segmentados entre primaria y secundaria. Así que, a pesar de estar años de distancia en el sistema escolar, pude observar a la prisionera en ocasiones. En clase me instruyeron que no necesitaba participar en el aprendizaje a menos que fuera observado por la prisionera, lo cual nunca sucedió. Y así, usé ese tiempo para tomar notas meticulosas sobre cualquier cosa que observara. Aprendí que su nombre era Emily y que le iba bastante bien en la escuela. Sin embargo, había un evento planeado. Como yo era nuevo en el pueblo, los padres de Emily me invitaron a cenar, manteniendo la fachada de un pueblo amigable y acogedor. Junto a mí estaba una actriz que hacía pasar por mi madre. Le entregué el sobre con el guión a mi madre y lo estudiamos juntos durante horas para asegurarnos de que todo coincidiera. Mi madre interpretaba a una madre soltera y yo había vivido con mi padre la mayor parte de mi vida. Sin embargo, ella volvió a aparecer a través de cartas y yo había decidido contactarla y vivir con ella un tiempo para reparar nuestra relación. Una historia creíble y tan pequeña que sería difícil encontrarle huecos. Ensayamos el guión, agregando información para sincronizarnos por si surgía algo más. La comida salió bien. Debido a que fue bajo el pretexto de conocer gente nueva, logramos detallar su vida familiar en un entorno público. En general dieron buenas referencias y noté lo estable que parecía todo.
Sin embargo, inesperado para los padres de Emily, mi madre los llevó a otra habitación para abrir una botella de vino, algo en lo que los niños no podían participar. Esto nos dejó a Emily y a mí solos para una revisión a profundidad, lejos de las presiones de mantener las apariencias con sus padres. Esto es con lo que luchamos en revisiones anteriores, ya que dejar un niño solo con un extraño adulto era algo difícil de organizar. Como me era percibido como un joven en lugar de un adulto, debía extraer cualquier información útil con este precioso marco de tiempo. Comenzó lento, volviendo a repasar temas para romper el hielo, pero esta vez de una manera más personal, preguntando cómo se sentía realmente sobre la vida, sobre la escuela, sobre sus padres. Ella se abrió más que en la mesa de la cena, todo lo cual fue positivo. El proyecto Small Haven todavía iba fuerte. Sin embargo, Emily se quedó callada después de un rato, con una mirada profunda de contemplación en su rostro. En lugar de curiosear, dejé que el silencio colgara, dejando que la presión de las señales sociales la empujaran a abrirse. Sin embargo, en lugar de lanzar alguna pregunta estimulante de vuelta, me lanzó una bola curva directo a la cara. «Sé que todo no es real», dijo claramente. ¿A qué te refieres?», tartamudeé. Había estado compuesto antes de esto, en control de la conversación, siguiendo mis órdenes al pie de la letra. Sin embargo, esto se estaba desviando tanto del guión que escupí una pregunta esperando dirigir las cosas de vuelta a la normalidad. «Quiero decir, es una simulación, ¿verdad? Este pueblo. Todo es una fachada, ¿no?», murmuró ella. Me congelé. Mi primer instinto fue manipular su percepción, hacerla sentir loca por siquiera pensar eso, aunque tenía razón al 100%. Pero entonces una chispa en mi cabeza me dijo que si discutía contra el punto, esto podría causar inquietud, lo que podría convertirse en frustración, ira, algo que me instruyeron una y otra vez que nunca causara. Así que en cambio sondé. «¿Qué te hace pensar eso?», pregunté con curiosidad. «Sé que hay algo dentro de mí, algo que no entiendo, algo que nadie entiende», dijo solemnemente. El hielo corrió a través de mí. Ella nunca debía saber sobre su condición. Se teorizaba que el estrés de mantenerlo bajo control podría detonarla, como ser constantemente consciente de necesitar respirar. Continuó en mi silencio. «Sé que todos son actores, fingiendo ser parte de este pueblo, incluso mis padres. Son mis padres, lo sé, pero mantienen una fachada». Esto era peligroso y empeoraba con cada palabra que escupía. Sabía demasiado, pero no había forma de negar la convicción en su voz. Estaba segura, no había vuelta atrás ahora, así que en lugar de tratar de contradecirlo, fui por la respuesta que desesperadamente quería para mí. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. No estaba preparado para voltear la narrativa, necesitaba saber. ¿Alguien habló? ¿Se escabulló sin que la gente lo supiera? Esta información era vital. Lo que sé que hay en mí, esta energía, ha cambiado. Al principio escuchaba zumbidos. Mis padres pensaron que estaba enferma. Me sacaron de la escuela un poco, pero luego como que se transformó en palabras. Pero no eran de las bocas de las personas, eran de sus cabezas. Ahí se fueron todas las esperanzas de que pudiera revertir esto. Podía leer mentes. Como si esto no pudiera volverse más aterrador. Quería preguntar tanto, mi mente se mezclaba con tantas preguntas. Ni siquiera podía comenzar con las primeras líneas de una pregunta. Sin embargo, ella captó esto. Por supuesto que lo hizo. Podía escuchar todo lo que estaba pensando y respondió antes de que pudiera decir algo. «No te preocupes, no me importa», dijo con un toque de alegría. «Tosí para aclarar la torre». «¿A qué te refieres?», pregunté. Necesitaba confirmación. Este pueblo, esta vida, no me importa. Mis padres están ahí, mi familia está aquí, me aman. Lo sé como un hecho. Esa es la única cosa que no es una mentira. Están haciendo esto por mi seguridad, así que no me importa», dijo con naturalidad. Me relajé con esto. Simplemente acepté la situación. Con todo al descubierto, terminamos simplemente charlando todo el tiempo, charlando como humanos reales, algo que probablemente le faltaba y no había tenido en mucho tiempo. Justo antes de que los padres regresaran al entrar, me dijo que mantuviera sus nuevos desarrollos en secreto, algo con lo que estuve de acuerdo. Además, ella sabría si mentí con absoluta certeza. Desde entonces, he sido el primer voluntario recurrente para el deber de hora de juego. La historia evolucionó a que me he reconectado con mi madre y vivo en una custodia compartida entre ellos.
Mi madre actriz es ahora amiga de la familia de los padres de Emily, y así tenemos una razón para verlos cuando vengo al pueblo de visita, y Emily y yo hemos desarrollado un vínculo que es valioso para la prisión. La hora de juego me da un respiro muy necesitado de la naturaleza agitada de la prisión, pero siempre me mantengo ocupado. Últimamente me han puesto en el deber de alimentación. El prisionero es el hombre en el hoyo. Su celda es simple, no hay nada extra instalado para retenerlo, al menos que podamos ver. A pesar de su extraña peculiaridad, nunca sale de su celda, aunque a veces es difícil de saber. Nadie en mi equipo lo ha visto completamente. Cada vez que visitamos su celda, siempre hay un agujero nuevo en algún lado, en el piso, pared e incluso el techo. La ubicación siempre es aleatoria. Esto es, a pesar de lo lógicamente que haya del otro lado. Al lado de su celda está otra habitación desocupada. Debajo y arriba hay otros niveles del complejo. Sin embargo, las habitaciones contiguas nunca son disturbadas. Los agujeros parecen casi caricaturescos, escombros apilados alrededor del agujero o los bordes deshilados en una manera exagerada, pero el agujero en sí es antinatural, oscuro independientemente de cómo se apunte una fuente de luz hacia él. Son más cercanos a agujeros dimensionales, y cuando aparece uno nuevo, el anterior se ha ido. Ni siquiera un solo rasguño para indicar alguna fechoría. Solo sabemos que está ahí porque nos parloteará cuando le traemos su comida, aunque siempre nos es instruido simplemente dejarla en el suelo e irnos. Una vez pensamos que había escapado. Se envió una inspección rutinaria con Catherine para deliberar. Sin embargo, no se encontró ningún agujero. Se informó y mientras el equipo de respaldo era despachado, el guardia encontró dónde estaba. Se escucharon risitas desde atrás y cuando se dio vuelta, vio los bordes del ojo de la cerradura deshilados. Pequeñas risitas se podían escuchar desde el minúsculo vacío. Dios sabe cómo lo hacen, pero el equipo externo tiene una habilidad asombrosa de detener a estos individuos salvajes. O son individuos de hiperélite formados para ser un escuadrón divino, o están a pilas de tecnología para acabar con la civilización tal y como la conocemos. De cualquier manera, obtienen resultados. Sin embargo, hay un prisionero que es una excepción, Frank, porque en lugar de ser detenido, simplemente se entregó. Todavía no sabemos de dónde es realmente. Cuando se le pregunta, da una respuesta diferente cada vez, siempre en un tono sarcástico. Pero hay teorías. Algunas son básicas, como alguna forma de origen extraterrestre. Algunos piensan que es algún tipo de fenómeno genético, dotado de habilidades divinas a través de la lotería genética. La más interesante para mí es que es de una dimensión superior, cuarta o quinta tal vez. De cualquier manera, es incomprensible lo que puede hacer. Teletransportación, vuelo, combustión espontánea. Si puedes nombrarlo, probablemente pueda hacerlo. Debido a esto, no está detenido en una celda. Nada puede retenerlo. Créeme, lo hemos intentado. Así que simplemente deambula por la instalación buscando cosas que hacer. Un guardia una vez tomó la última dona y sin saberlo, Frank de repente decidió que la quería. Ahora, si Frank hubiera preguntado, el guardia probablemente se la habría dado. Sin embargo, Frank se saltó el altercado por completo y fue directo a la retribución. Frank convirtió la cabeza del guardia en una rosa. A partir de esto descubrimos que tener una rosa por cabeza es muerte garantizada, aunque técnicamente no está confirmado, ya que solo tenemos un tamaño de muestra de 1. Cuando el equipo médico le echó un vistazo, era intrincado. No fue solo un simple intercambio. Las raíces de la rosa se habían mezclado perfectamente con las venas y arterias del cuello, extendiéndose hacia abajo por todo el cuerpo. Ahora, ¿por qué Frank se entregó? Bueno, esa pregunta tiene otra tangente para poner las cosas en perspectiva. Verás, esta instalación está oculta. Oculta, tantas capas de secretos sobre más secretos, junto con personas eliminadas en el camino solo para asegurarse de que no se sepa de este lugar. No se puede encontrar y no se puede rastrear. Tomaría generaciones de descendientes seguir todos los rastros para encontrar este lugar, buscando a través de tantos callejones sin salida y pistas falsas. Así que cuando Frank se paseó hasta la puerta principal, fue un gran problema. La razón de Frank para hacer todo esto es la única cosa que dijo que creó. Estaba aburrido. ¿Y qué suena más divertido que meterse en el lugar más secreto y avanzado de la Tierra? Para él, esto era un patio de juegos y nosotros éramos sus nuevos juguetes. Al principio fue un problema. Sus travesuras a menudo hacían que mataran gente.
Cuando sentía curiosidad por un prisionero, lo liberaba solo para ver qué podía hacer. Cuando estábamos haciendo procedimientos importantes, los interrumpía solo para provocar al personal. Una vez invirtió la gravedad en toda la instalación solo para ver qué pasaría. Dios sabe quién decidió la solución, pero quien lo hizo merece solo lo mejor en la vida. Verás, lo que hizo que se alineara fue contratarlo como guardia. Ahora, no es realmente un guardia, no en el sentido de jerarquía estructural. Se le dio un título especial, un uniforme y una lista de deberes. Sin embargo, los deberes son un placebo, del tipo cambiar el líquido de las luces direccionales de un auto. Pero cada vez que terminaba la tarea, se le daban grandes elogios. Descubrimos que hacerlo sentir importante e inflar su ego lo mantiene demasiado preocupado para causar caos. Siempre es premiado como empleado del mes, a pesar de que eso no es realmente una cosa aquí. Se le da una oficina con una placa elegante en la puerta que estoy seguro de que no usa para nada, y al final de cada mes se le da un gran cheque de pago con un bono si lo hace bien, el cual recibe cada vez. Ni siquiera nos pagan para este trabajo. Los recibos de pago son solo pedazos de papel impresos con algún membrete inventado y muchos números, pero él se lo traga, actuando agradecido, hablando de cómo tratará a su familia cuando tenga un tiempo libre. No tiene una familia aquí, por cierto. Estoy seguro de que él pensaba que podía convertir todo el complejo en un bloque de oro sólido. No tiene uso para el dinero, ni siquiera hay tiendas aquí. Pero toda la farsa simplemente funciona, así que nunca pinchamos su pomo de felicidad y ha sido útil algunas veces. A algunos guardias les ha tomado cariño. Tuvo una sesión en la que actuó como un personaje de comedia y eligió a algunos guardias al azar también. Asumó personajes secundarios. La amistad fue totalmente unilateral, pero con suficiente improvisación, él quedó saciado. Sin embargo, uno de los guardias personajes secundarios estaba teniendo un problema. Mientras retenía a un prisionero, este se soltó de sus ataduras y estaba a punto de causar caos. Generalmente una sentencia de muerte aquí, cuando de repente Frank entró y rápidamente puso fin a la situación. En este momento no es un problema. Sin embargo, temo que un día se canse de este papel y vuelva a causar travesuras. O peor, muchos prisioneros me asustan. De hecho, eso podría ser quedarse corto. Cada día nuestras vidas se ponen en juego durante las tareas más insignificantes. Sin embargo, un prisionero simplemente me preocupa. A un prisionero puede que le boten, como decimos aquí, cuando son fuertes más hojados. Pero hay un prisionero aquí que si es incapacitado o peor, podría significar el fin del mundo tal y como lo conocemos. El primer prisionero. No he sido totalmente veraz, más bien una mentira por omisión. Hablo de este edificio, lo llamo una instalación y tal, pero en realidad el edificio mismo fue una anomalía que hizo posible todo este proyecto. Un edificio semisensible y totalmente autosuficiente. Era un edificio más pequeño, al principio, pero sus propiedades antinaturales fueron descubiertas pronto. Cuando se construye sobre él, cada rumo se vincula a todas las demás de una manera consciente. Si queremos que una ruma sea una celda, tenemos que construirla como tal. Aun cuando usamos los materiales más simples, su función es mejorada a lo que desea que sea la ruma. Es difícil de captar. Yo mismo no lo comprendo por completo. Estoy parafraseando de lo que reconstruí de la jerga técnica con la que me alimentaron, pero es como he llegado a entender las cosas. Su corazón, si se le puede llamar así, alimenta toda la instalación, produciendo más energía que suficiente para todas las celdas de contención, conjunto con los muchos experimentos que se ejecutan dentro de la estructura. Todo esto se mantuvo en secreto. No sabíamos nada de esto hasta que los problemas comenzaron. Recientemente el hormigón se está desmoronando en los límites lejanos del edificio. Las puertas de las celdas no se cierran tan herméticamente como antes. Afortunadamente los prisioneros no han captado completamente lo tensionado que está el edificio, pero con suficiente fuerza, las fugas son posibles. Hemos establecido medidas para mantener las cosas bajo control, pero es a través del personal, y esto introduce muchos elementos de falla humana. Al observar la degradación yo mismo, es siempre en los niveles más bajos del complejo o en los confines más lejanos de un piso. Tengo una teoría que el edificio está tensionado, hinchado más allá de sus límites. Estamos constantemente agregando más pisos, más romas, más funciones, y lo que sea que es este edificio anómalo está finalmente luchando por mantenerse al día. Pero no podemos parar. Cada día hay un influjo de nuevos prisioneros, frescos del equipo externo, amenazas que no pueden ser dejadas sin control en el mundo exterior. Necesitan ser puestos en contención, y este es el único lugar que puede retenerlos.
La prisión comenzó como la primera anomalía, el primer prisionero, pero cuando su término termine, podría significar peligro cuando todo lo que hemos recolectado salga. Y entonces, ya sea demasiado tarde. Gracias por ver. Dale like y suscríbete para más historias de terror. Deja tu comentario con tu prisionero favorito. Soy Sonriente. Nos vemos en la próxima.